Comienza La Mesa de las Fiestas con Miguel Ángel Bustos. Buenas tardes, espectadores de la Mesa de las Fiestas, canal 35 de la TDT Universe Televisión. Y nos encontramos en Alfafar. En alguna ocasión os he comentado consecuencias de la Dana. Incluso he nombrado en este programa a la persona que a Pedro Ródenas. Ante todo, gracias Pedro por atendernos como siempre y contarnos todo lo que nos vas a contar. Muchas gracias. Un placer estar contigo y con vosotros. Pues estamos en el que él consideraba y considera, pero en su momento, el Bajo del Belén. ¿Por qué el Bajo del Belén? ¿Qué tenías aquí tú? Bueno, el Bajo del Belén, porque aquí en esta planta baja es donde hago mi hobby, es decir, yo me dedico como hobby al belenismo desde hace, a nivel monumental, más de 25 años. De hecho, por eso he estado muchos años en tu programa. Y entonces aquí es donde yo tengo este bajo, donde hago mi Belén, o en años anteriores, otros años he hecho varios belenes. Cuando tú te encuentras, a lo largo de ese proceso, te encuentras con lo que ha pasado aquí, con que no puedes entrar, cuando tú te encuentras eso, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? Hace 6 meses, el día 29 de octubre, ¿qué pasa por tu cabeza cuando llegas y ves que parte de tu vida se ha ido al carajo? A ver, es un momento muy delicado. Por mi cabeza pasa todo, pasa mi vida, porque no deja de ser hobby parte de mi vida. Yo no solo perdí mi mundo del Belén, o parte de mi mundo del Belén, sino la tienda de mi mujer, que está 2 calles hacia arriba. Y cuando llegué a mi casa, que tardó 7 minutos desde aquí, y tardé 3/4 de hora en poder llegar a mi casa, porque estaba todo lleno de coches incrustados. Porque cuando yo entré aquí, es decir, viendo lo que veía afuera... Es a lo que me refiero, el impacto de decir, esto se ha acabado. Sí, porque cuando yo veía... Luego vamos a ver, porque no solo es la desilusión del haber perdido, sino hay algo fundamental que vamos a ir viendo, que es el reencuentro. ¿Y qué motiva ese reencuentro? Con eso que él creía ya que había acabado, ¿verdad? Esto era la muestra. Esto que tenemos aquí detrás es lo único que encontraste. Sí, aquí dentro encontré mucho lodo, porque el agua ya había salido, mucha rotura, mucha destrucción y sobre todo mucha desilusión. ¿Cuánto tiempo estuvisteis sin atención? Sin atención, la sensación de soledad absoluta. Abandono, porque era un abandono. 5 días. Al 5.º día pudimos abrir aquí con la ayuda de los bomberos. 5 días. Primero, porque no se podía llegar, no podíamos acceder aquí. Segundo, que luego no podíamos abrir porque habían coches que taponaban la entrada. Entonces, hasta que los coches, todo no se quitó, no se pudo acceder a ver si había alguien. Hay que contar, porque os ubiquéis, estamos aproximadamente 30 metros, 40 metros del paso a nivel famoso. Exacto.
en la parte de Alfafar. En la parte de Alfafar, donde Azuara ha dicho hasta la saciedad que bueno, que ahí está. Entonces, estamos ahí, y esto era un pantano. Sí, esto era porque las vías del tren, lo que hicieron fue embalsar. El agua venía y entonces se topaba con los muros del tren y empezó a subir el nivel del agua, empezaron a flotar los coches y el único punto de salida era el paso nivel, pero no era suficiente, es decir, venía mucho más que el caudal que cabía por ese paso nivel. Entonces, esta zona de aquí se fueron embalsando, zona de la torre, y esta zona de aquí se fueron embalsando y los coches flotando. Pedro, han pasado 6 meses, exactamente 6 meses y 4 días. ¿Se puede decir que hay una situación ya totalmente estabilizada? No. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que echáis de menos todavía? No, a ver, y siendo que esta zona, por zonas, porque todo esto va por zonas, esta zona realmente ha empezado a volver hacia los vecinos a una normalidad, las persianas rotas y todavía están por limpiar, porque los propietarios no aparecen, hay zonas particulares que todavía falta por arreglar. Entonces, tenemos una normalidad en esta zona. Y a nivel de ayudas, como los seguros están respondiendo, Generalitat está respondiendo, la gente, todas las ayudas a nivel particular, de empresas particulares, han respondido. Los que tenéis un comercio, en este caso tu esposa, que tiene un comercio, ¿se ha sentido respaldada en cuanto a retomar la actividad? ¿Cómo estáis? A ver, vamos a hablar dos partes. Mi mujer, como he dicho antes, tiene una lencería-mercería. El primero que se puso y le ayudó inyectándole dinero fue don Juan Roch. Mercadona. En 4 días, desde que nos pusimos en contacto, en 4 días mi mujer tenía el dinero en el banco, y ese dinero en el banco servía porque los proveedores tenían todos los giros, todas las facturas, donde mi mujer tenía que pagar todo eso, y en ese momento pues sirvió, porque tomamos la determinación de reabrir la tienda. Mi mujer tiene 61 años. Ahora hablaremos de todo eso, porque lo vamos a coger en conjunto, lo tuyo y lo de ella. Y entonces mi mujer, su seguro, que tenía un buen seguro, que ya las cosas le han ido como deben de ir, relativamente. Sí, como debe de ser. La normalización. En cambio, en mi caso es muy diferente. Primero, porque yo no tengo una actividad, esto es un hobby, y yo hago aquí donde yo pongo el Belén, donde yo no cobro por montar un Belén, porque es un hobby. Yo lo que quiero y relanzo para que el Belén no se pierda, con lo cual yo no tengo aquí ninguna actividad. Yo aquí no puedo asegurar nada. Lo tenía asegurado como continente. Como continente, el local, como continente, hasta dónde llegó el agua. Y entonces el contenido yo decía que era un trastero de casa, lo tenía dentro del seguro como un trastero de casa, pero luego han venido el inspector y me ha dicho que no, que esto no es un trastero, que esto es un bajo, y que todo lo que es el contenido, pues bueno, el contenido no estaba valorado, no estaba reflejado, y entonces, y como tampoco esto es un bajo y no era una parte de garaje y demás, entonces no he tenido nada. Pero además, como yo no puedo demostrar, como no tengo ninguna actividad, tampoco tengo ninguna ayuda al ayuntamiento. Pero hay una ayuda, no sé si una ayuda, no lo sé. Creo que nadie es ajeno a tu actividad, ni a nivel de centros oficiales, ni instituciones. El primer
ahora nos llenamos todos la boca, ¿no? Es que el Belén del Salón de Cristal. Oiga, el Belén del Salón de Cristal, la primera persona que coloca aquel Belén es este señor. Este señor. La catedral. Estaciones de metro. Y, lógicamente, el último, que es el que estuvo ahí en un tris, ahora lo explicará él, el Belén de San Nicolás, el Belén vertical que este año pasado iba para 6,20 metros en esa verticalidad. Entonces, claro, lo que te estaba diciendo es que todas las instituciones, Pedro, saben que tú tienes esta actividad, saben, porque evidentemente no se va a cometer ninguna ilegalidad diciéndole a este señor, Pedro, que Monpó le diga, móntame un tranvía, que has montado en Stadler, que es la empresa, Stadler, Macosa, Casadevi, bueno, historia de la industria valenciana. No lo va a decir, no, es que móntame el tranvía de Stadler y eso vale no sé qué. O sea, no, o sea, está claro, pero no hay nadie que te haya dicho, Pedro, con todo lo que has perdido, con todo el patrimonio de todos, porque era tuyo, pero lo hemos visto todos. Nadie te ha dicho nada de eso, independientemente que el seguro diga que evidentemente pues no lo tienes para asegurar, no se lo voy a pagar. Nadie. He ido al ayuntamiento. Cultura, patrimonio, se nos llena la boca. Se nos llena la boca. Pero pasa esto. Pasa que un señor con 25 años de actividad. Ahí te quedas. Eso no es cultura, eso no es patrimonio. Claro, es que no lleva ninguna etiqueta puesta. Yo vivo en La Torre y fui a pedir ayuda en La Torre. Y me dijeron que yo vivo en La Torre, pero los belenes los hacía en Alfafar. He ido al ayuntamiento de Alfafar y el ayuntamiento de Alfafar me ha dicho que, claro, yo aquí no tengo ninguna actividad, no tengo, con lo cual no me pueden dar nada. Fui a la Cruz Roja me dijo que si no tengo ninguna actividad ni tengo de cara a consorcio de seguros, nada que, pues tampoco sé. Y entonces yo, mi reflexión en ese momento dije, esto es mi hobby, yo no vivo de esto, hay gente que tiene necesidad y yo, gracias a Dios, esa necesidad la tengo cubierta. Mi hobby, veré en ese momento qué hago, porque fue mi planteamiento, y me volqué en ayudar, evidentemente, a mi mujer, a la tienda, los seguros, las ayudas, todo. Y esto, he ido a 3 sitios, por decir estos, y la reacción ha sido: el alcalde de Alfafar, evidentemente, ha estado aquí. Él ha seguido mis belenes. Es lo que yo me refiero, Pedro. Es que es negar la evidencia. Estamos de acuerdo que tienen que haber unos cauces, lógicamente, por todo eso de la transparencia y de todo ese tipo de historias. Estamos de acuerdo, pero es que se las inventan para apoyar cosas que dices, ¿cómo es? Pues se hace. Ahora esto no. Esto que lo ha visto todo el mundo, claro, es que usted no tiene ninguna actividad. No, si la actividad que yo tengo la ven todos, la vemos todos, que son los maravillosos belenes. Pero bueno, es lo que hay y evidentemente lo bueno es lo que vamos a contar ahora. De hecho, quiero hacer una referencia, ¿vale? Cuando luego ya veamos el Belén. Este Belén, que vamos a ver, que lo puse en San Nicolás y lo he vuelto a montar en mi planta baja, porque había gente que no... La planta baja de la inundación. De la inundación. Estamos en la planta baja de la inundación. Estos son resultados que ahora nos contará alguna de ellas. Y entonces allí había para echar ayuda. Pero esa ayuda no iba hacia el Belén. Esa ayuda era para afectados de la Dana. Es decir, San Nicolás, que era el que hacía la recaudación, después esa recaudación se la ha enviado a la parroquia de Alfafar. Claro, Entonces, yo
ha servido para recolectar dinero este Belén, pero no ha sido para ayuda del Belén. Entonces, yo, Pedro, lo único que digo es ¿qué que habrá más necesitados. Ahora me voy a poner en un plan totalmente materialista, dado que desde las instituciones no se ponen en un plan patrimonialista y cultural, pues me voy a poner yo en un plan materialista. Aproximadamente, ¿cuántos años de trabajo has perdido y cuánto calculas tú el volumen económico que puede significar eso, reponerlo? No lo que valía, sino reponerlo. A ver, Que es como hablan los seguros. Sí, sí. Los seguros no hablan de que te... No. ¿Cuánto? El valor de reposición. Ya está, vamos a hablar de eso. yo el valor de reposición, que sí que es taxativo y mirar, y el valor de las figuras que yo he perdido, que se han roto, que no se pueden reparar. Por ejemplo, coge cualquiera de ellas. ¿Esto es reparable? No. Yo pongo, por ejemplo, Tenemos ahí a un rey. esta figura y como veréis, todas las patas Levántala un poquito que la podamos ver. Así, cuéntalo. así. Así Entonces, mejor. como veréis, están rotas las patas, todo, la cabeza, la mano, no tiene mano, no tiene oreja, Eso no es reparable. con lo cual esto no es reparable. ¿Y eso qué puede costar? A ver, esto es dentro de los 3 Reyes Magos y los pajes, que todo esto está en 900 euros. Con lo cual, sí, yo tendría que comprar esto, 2 pajes que se han roto para volver a tener la colección completa. Aproximadamente, y volvemos al inicio. Mi valoración que yo he Puedes hecho, dejarlo ya si quieres. que yo he hecho de las figuras, este es un paje. Ya no tiene brazo, no tiene cabeza, aquí está rota el brazo, con lo cual esta figura... Y todo esto fuiste recuperando del fango, del barro. Sí, todo esto estaba en el lodo, en el fango, como retirando el lodo y viendo. Y volviendo al principio, ¿has hecho un cálculo Sí. de reposición? Si yo tengo que reponer todas las figuras, hablando exclusivamente de figuras, porque tengo muchas figuras, Las orografías y eso al margen. o me olvido exclusivamente lo que son las figuras, estamos hablando de 30.000 euros. 30.000 euros. 30.000 euros. Vale. Pero en estos momentos, figuras exclusivamente, 30.000 euros. Vamos aquí también. Te desapareció una Virgen del Carmen que luego encontraste, ¿no? Exactamente esa que hay ahí. Cuenta un poco Bueno, el hecho. Yo no sé si Sí. curiosidad, coincidencia, no lo sé. yo lo tomo y cuando lo cuento, porque en ese momento, bueno, yo tenía esta Virgen del Carmen que tengo detrás, Exactamente esa que estáis viendo ahí. y claro, cuando abrimos aquí la persiana, donde la Virgen estaba, había un coche, y claro, mi primera reacción, yo decía, ¡guau! La Virgen, ¿dónde estará? La Virgen. Bueno, pues fuimos entrando y entonces empezamos a buscar figuras y yo decía, a ver la Virgen, porque la Virgen tiene un volumen más. Y la Virgen, pues la Virgen no la encontrábamos, y 3 horas después de estar aquí buscando, limpiando, sacando, pues en un rincón donde está, pero bajo, encima de un corcho blanco, un trozo estaba la Virgen. Pero además, sí, con barro, pero poquito para lo que había aquí. Y el niño que lleva en brazos la Virgen, sin una mota, y yo me quedé, pero sorprendido de que la Virgen apareciera. Pedro, ¿por qué se convierte la Virgen en la Virgen del Bajo de los Belenes? Pues se convierte porque realmente
me pongo más tarde, cuando podemos abrir y todo, en contacto con ellos y les cuento en qué condiciones está la Virgen, la historia de cómo la encontré, y entonces me dijeron, esta Virgen no quiere salir de ahí, esta Virgen... Este es su sitio, este es su lugar. Y entonces este es el lugar. Bueno, vamos a ir acabando esta primera parte, porque ahora nos va a dar, vamos a hacer un recorrido por ese Belén de San Nicolás, que hoy está y va a estar de continuo pues en este bajo de Alfafar, en la calle Magallanes número 15. Sí. Y que se va a poder ver, Pedro. Sí, a ver, el motivo de volverlo a montar es porque al desmontarlo en San Nicolás y traerlo aquí, había gente que me sigue y demás, que no había ido a ver. Tomé la determinación de volverlo a montar aquí, y que el que no lo haya visto o el que quiera volverlo a ver, pues aquí está, para que vean el Belén de la Dama. Como mesa de las fiestas, Univers Televisión, nada más que me tenéis que decir, oye Miguel Ángel, que queremos ir a ver el Belén de Pedro, el Belén de San Nicolás en Alfafar, y no os preocupéis que lo organizamos para que se pueda eso. Si no, la mesa de las fiestas @gmail.com. Me escribís y yo le paso a Pedro absolutamente todo. Antes de empezar el recorrido, Pedro, yo quiero hacer hincapié en una cosa. Yo me imagino que cuando tú ves todo el percal que hay aquí, todo lo que tienes, la destroza que tienes, lo primero es decir, aquí se ha acabado la historia. Empiezas a buscar, empiezas a sacar todas estas figuras del lodo, pero ¿cuál es el momento que tú decides? Yo voy a seguir. Y además, el por qué vas a seguir. Hay un elemento, hay un pensamiento, hay una superación de rebeldía incluso. ¿Cuándo es eso? A ver, yo cuando se abre la persiana y veo lo que había aquí, yo me desolé, y en ese momento mi reacción es todo fuera, esto hay que tirarlo todo, y mi hija me coge, me abrazó y me dijo, papá, tranquilo, no, y le dije, hija, todo esto no vale, todo esto, y me dice, tranquilo, poquito a poco, vamos a ir viendo. Bueno, pues hay una figura que para mí le tengo muchísima estima, es una figura muy bonita, que es San José y la Virgen abrazando y el niño chupándose el dedo, ya la tengo pues perfectamente, esa figura la tengo 12 años, y era la que iba en San Nicolás, y yo en ese momento, como yo el día anterior, el día de la Dana, tuve que dejar irme corriendo y estaba trabajando precisamente en esa escena, pues yo decía, las figuras, mi figura, el nacimiento, la Sagrada Familia, porque están los tres, es una misma pieza. Y yo, cuando no estaba todo destrozado, y yo le decía a mi hija, porque los dos nos pusimos en primera línea y la gente detrás, y nosotros íbamos retirando para que ellos fueran sacando a la calle, y yo decía, debe de estar por aquí. Yo la dejé, bueno, y yo pensaba que estaría rota, y en un momento determinado mi hija, que tropezó con ella, la levantó del lodo, y tenemos una foto con... Os enseñaremos también la foto de cómo se recuperó del lodo. Toda llena de lodo, y lo primero que hice fue sacarla a la calle, la limpié, y vi que no estaba rota, que estaba perfecta, lo único que tenía era barro.
Y en ese momento que yo ya había llamado a don Antonio Corbí para decirle, don Antonio, este año... El párroco de San Nicolás. Este año no hay belenes agrícolas porque, claro, lo tengo todo destrozado. Pero en ese momento le llamé y le dije, don Antonio, San Nicolás no tiene Belén, pero sí tendrá un nacimiento. Y entonces esta figura es la que me agarró la fuerza de ver la familia. Yo estaba rodeado de mis hijas, de mis yernos, de mis amigos, de mi mujer. Ese momento fue, esto no lo puedo dejar, esto no lo puedo dejar, no puedo fallar a toda esta gente que me está ayudando para seguir adelante, no puedo decir no. Y entonces la figura esa me llenó y cuando la abracé dije, no habrá Belén, pero sí habrá nacimiento. Y ahora yo seguiré con esta afición mía que es el mundo del Belén. Y yo no quiero que la Dana acabe con mi ilusión y con estos belenes que si yo monto belenes es como atractivo a la gente para que la gente siga cada año buscando y que cada año haya más belenes. Y no quiero que esta Dana me saque de este mundo del Belén. Los matices, con esa experiencia, con los distintos sentimientos que han pasado, no solo por él como afectado, sino por todos los que han sido afectados, con esas más de 300.000 personas, decía el vicepresidente del Consell. Y en cada uno de los elementos de ese Belén está reflejado ese sentimiento, está reflejado cómo se encontraron en los distintos momentos de esta catástrofe. Pues si te parece, Pedro, vamos a empezar a ver el Belén y a que nos los cuentes. Conjunto de la Sagrada Familia en la que de alguna forma te ha motivado, te motivó a seguir con esto. Exactamente es esta, ¿no? Esta figura es una figura de 35 centímetros, donde está San José abrazando a la Virgen, el niño chupándose el dedo, es decir, es una combinación, una figura para mí muy entrañable y muy bonita, y la tengo en mucha estima. Bueno, y este es el conjunto que tuviste que reinventar, ¿no? Sí, porque esto no iba en el Belén original. Esta parte de aquí, sí, de hecho el nacimiento iba ahí dentro, el Belén iba aquí dentro, pero estas escenas, esto de aquí no iba, porque cuando hablo de 6 metros, yo aquí, que tengo 3,25 de altura, lo que hago es 2 módulos para luego poner uno encima de otro, y entonces pues desapareció, todo flotando, cosas rotas, y de todo el Belén que yo tenía pues pude salvar lo que es el nacimiento, aunque yo no he querido reparar, he querido dejar todas pues cosas en evidencia que evidencian lo que han pasado. La cúpula pues está llena todavía de barro, cosas donde aquí pues podemos ver todo el agua, los restos que ha ido dejando esta riada. Entonces, en ese momento yo me puse a pensar en hacer un nacimiento, en hacer algo. Y la primera idea que me surgió es porque aquí había gente en la calle y la Sagrada Familia está al igual que había mucha gente. Porque la Sagrada Familia, el nacimiento, ¿dónde iba? El nacimiento iba aquí dentro. Exactamente aquí. Aquí en el medio iba el nacimiento. Pero para mí lo saqué a la calle como había tanta gente que se encontraba en la calle. Y además veré la característica de que todo el suelo es barro.
Este es barro del barro. Pero además es barro del barro que había aquí y en la calle. Todo este barro yo lo guardé, filtré para que no fuera barro que oliera y demás. Y entonces primero le he puesto una capa de arcilla y luego por esa capa de arcilla para trabajarla lo que le doy es unas pinceladas de barro, del lodo que hemos tenido y plasmar el propio lodo de tanto de aquí, de mi bajo, como de la calle. Háblame de esos sentimientos, de esas situaciones reflejadas en el Belén que estamos viendo. Entonces, este Belén, lo que me salía para montar y qué pensar, lo que me salía era lo que nosotros estábamos pasando en ese momento, lo que había en la calle. Y entonces quise trasladar a este Belén, que al final es el Belén de la Dana, porque todas las figuras han pasado la Dana. Hay figuras que están mutiladas, que les falta la mano, que faltan dedos, que todas están con barro, porque todas, unas más y otras en menos, todas estuvieron en el fango. Y entonces lo que me salió en ese momento fue poner aquí dos casas, que el interior lo que he querido reflejar es cómo estaban nuestras casas, todos los enseres por los suelos, todo lleno de barro, la ayuda entre los vecinos para esas puertas que se habían reventado, sacarlas, y es lo que he querido reflejar, el sentimiento de cómo estábamos, de estos, y luego el carro, hay aquí un carro que lo ha dejado la riada, está todo, y para mí el carro está reflejando los coches de la actualidad. En aquella época era el carro, ahora son los coches. Todos perdimos los coches. A quien le preguntes, ¿y tú qué? El coche. Solo hay que ver las matrículas, todas son M's. El coche. Entonces, esto lo que quería simbolizar en el Belén es cómo nos habíamos encontrado todos los vecinos de estos pueblos donde había un bajo. Los que no se han llevado se han quedado así. Pero también no son sentimientos personales, porque esos días de esfuerzo, de trabajo, de cansancio, también lo reflejas en el Belén. Allí al fondo vemos una figura. Hay una figura, que esta figura está como durmiendo, que está cansado. Y es lo que nos pasaba a muchísimos. Después de todo el esfuerzo, te ponías en un rincón medio a dormir, medio a pensar, y a mí me ha sucedido. Yo a las 6 de la mañana estaba en mi casa en el sofá, con frío, arrupido, y pensando en blanco, y entonces nos ha pasado a mucha gente. Y esa es la reflexión, esa figura pensativa, medio durmiendo, y ha sido esa representación, porque yo me he visto reflejado en esa figura. Después, esa fachada, esa escena, que es la gran administración, la macroadministración, si por una o por 17. A ver, pues esta fachada, que se quedó así, es decir, la rotura de este balcón era tal cual como quedó, y se salvó, que la tenía yo guardada aquí, porque tiene mucho trabajo, es la que me sirvió para poner, y cuando Miguel Ángel está grabando, en el fondo estáis viendo que está el rey Herodes, de que el pilar está caído en la entrada. Pues mi reflexión es que el rey Herodes era el político de la época, y el político actual, me da igual el color, nos ha roto a todos las estructuras, nos ha roto la columna, los
pilares. Los pilares. Los pilares. ¿Por qué? Porque hemos estado aquí días y días esperando y estábamos solos con la ayuda de los voluntarios que han venido a ayudarnos. El día que empecé a limpiar la planta baja, éramos 17 personas. De esas 17 personas, además de mi mujer, mis 2 hijas, mis 2 yernos, el resto era voluntarios, amigos, gente que pasaba, que venía a ayudarnos. Eso sí fue la esperanza, porque pasaban los días y todo... Hay otro elemento, Pedro. Estoy enfocando ahora al fondo, estoy enfocando una fuente que tú has colocado en este nacimiento. Señálala tú si acaso desde aquí para que la veamos. Sí, aquella del fondo. ¿Qué significado le das a esa fuente? Bueno, pues el significado de esa fuente, como todos sabéis, nos quedamos sin luz, sin agua, sin gas natural, sin ningún servicio. Entonces, en la Avenida Real de Madrid, que está aquí al lado, había una tubería que la fuerza del agua la había sacado y por ahí sí salía agua. Bueno, toda la gente de la zona iba allí a recoger agua. Y yo veía a la gente, a mis vecinos de esta zona, con garrafas de agua llenando, y había colas, pero colas de más de 200 personas. Cuando hacía unos días yo estaba viendo las noticias de Gaza, las colas, los bombardeos, todo, y yo me daba la sensación de que estaba en Gaza. Y todos mis vecinos en cola buscando el agua porque tenían que hacer sus necesidades y no había agua y las llevaban pues para hacer sus necesidades. Y a mí eso me hizo una reacción para reflejarlo dentro de este nacimiento. Sí, vamos, sí que me gustaría de alguna forma que nos enseñaras hasta dónde llegó el agua aquí en este bajo. A ver, aquí tenemos... por ejemplo, que además tenemos varias figuras, hay 2 alturas, aquí es donde llegó el Belén, esto el agua, estamos hablando de 1,30 m, de altura, y bueno, como son mías, hechas por mí, pues estas figuras las tengo aquí guardadas, y cuando toque las limpiaré y las repararé. A ver, yo lo que quería decir es que todo lo que os he contado pues es lo que ha sucedido, tétrico, horror, pero con todo esto al final hay una esperanza, la esperanza que os digo de seguir, y este azul que estáis viendo de fondo para mí es la luz del futuro, de que seguiremos, de que habrá Belén, y que esta Dana no debe de poder con nosotros, y menos con el Belén. Y a ti quien te marcó el camino no fue la Dana, fue la Sagrada Familia. Fue la Sagrada Familia, que es la que me da fuerza para que mi familia, que es la que está alrededor mío, porque yo le quito a mi familia estas horas en el Belén, pero entre todos nos unimos, nos abrazamos y vivimos el Belén. Pues muchísimas gracias, Pedro. Ha sido un verdadero placer. Ya sabes dónde nos tienes siempre. Y que vamos a hacer que la gente venga a ver este Belén y venga a ver a un poco esta Sagrada Familia hacedora, que ha hecho como tal hacedora que Pedro Ródenas vuelva, y más que vuelva, no se haya ido nunca de esta afición y de este patrimonio, no del solo, sino de todos. Muchísimas gracias, Pedro.
Muchísimas gracias a vosotros y aquí me tenéis para lo que necesitéis. Muy bien. Bueno, pues ya lo habéis escuchado y visto. El Belén de la Dana, el Belén de la Gran Riada y Pedro Ródenas. Vivencias y al final, pues un patrimonio que está ahí, un patrimonio que por otra parte es de todos y, bueno, por fuerza, por coraje, se sigue adelante. Por ayudas poco. Y lo que hemos dicho en el reportaje es muy sencillo. Si hay grupos o gente que quiera verlo, el Belén va a estar expuesto constantemente en Alfafar y lo único que tenéis que hacer es mandáis un mail o os ponéis en contacto por redes conmigo y si es por mail, la mesa de las fiestas @gmail.com. ¿Qué vamos a hacer esta tarde? ¿Qué reportajes os vamos a traer? Mirad, en primer lugar, veréis que el formato sigue siendo el mismo. Bueno, ha ocurrido una circunstancia por la cual, pues lo que teníamos previsto iniciar esta semana, pues, o la fórmula que teníamos, que era habitual en nosotros, pues hemos tenido que retrasarla una semana más. ¿Qué vamos a ver? Pues en primer lugar lo que vamos a ver es la fiesta del Cristo del Grau. La fiesta del Cristo del Grau en el cual nos va a incorporar dos elementos. El primero de ellos va a ser el desembarco del Cristo y posteriormente, ya lo veréis, tenemos una entrevista. Así que sin más dilación, os dejamos con el desembarco del Cristo del Grau, del desembarco del Negret. Blanca
Una buena, ¿eh? días, o buenas tardes, mejor dicho. Poco a poco.
historia, de la guerra de toda la vida. No es una identificación ni una autorización. Una señora que me tiene quitado. ¿Qué tiene que estar ahí? Arriba, arriba, arriba. Ahora.
Buenas tardes, queridos espectadores de la Mesa de las Fiestas en Canal 35 de la TDT Universe Televisión. ¿Dónde estamos? Pues donde estamos en la parroquia de Santa María del Mar y aquí tenemos al Santísimo. Yo creo que nunca se ha hecho una entrevista ante tan importante, sublime testigo, el Santísimo Cristo del Grau, el Negret. Y lo tenemos aquí, lo tenemos a nuestro lado, y a nuestro lado también tenemos a la presidenta de la muy ilustre Hermandad del Santísimo Cristo del Grau, Virginia Colomino. Buenas tardes. Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por haber querido contestar y estar en nuestro programa para contestar unas preguntas básicas. Ante todo, ¿qué tal se están desarrollando? Ayer tuvimos, el día 23 hubo el pregón. Sí. Ayer, día 1, tuvimos el desembarco. De nuevo el Negret quiso, como escribo en algún sitio, quiso venir a la zona, a la costa, a nuestra entrada del Grau, y aquí lo tenemos. ¿Qué tal se están desarrollando? Bueno, pues están desarrollando muy bien. La gente, los devotos están muy participativos y sí, está bien. Y todo está con normalidad, con mucha ilusión. Con mucha ilusión. Muchísima ilusión. Este año 2025 ha tenido alguna singularidad en especial. ¿Le habéis querido aportar? Tú llevas desde julio de 2024 sí. como presidenta. Sí. Vamos a hacer una cosa, porque es que me gusta más que te vean a ti de cara que a mí no que de lado. Así. Entonces estamos mejor así. Muy bien. Llevas un proceso, porque tú llevas en la hermandad, ¿cuántos años? Yo llevo en la hermandad 8 años. 8 años. ¿Y qué progresión has visto en estos 8 años? Aquí hay algo que está claro, la devoción hacia el Santísimo Cristo del Grau es una realidad. Sí. Es una realidad y además palpable, se ve en la calle. Pero a nivel interno de la asociación, ¿hay una respuesta? Es decir, esa hermandad va creciendo, va entrando gente joven. ¿Qué está pasando ahí? A ver, gente joven es muy complicado que vaya entrando, porque nosotros durante el año no tenemos acto, no tenemos actividad, entonces es difícil. Sí que es verdad que la gente tiene muchísima devoción y es muy participativa, pero tenemos unas personas, los devotos son muy mayores. Eso es verdad. Pero nosotros, poquito a poquito, porque tenemos que estar, son 4 años de presidente con mi junta de gobierno, y poquito a poquito tenemos mucha ilusión y vamos poco a poco, año a año, dándole una vuelta a la hermandad y esperamos que consigamos la participación de mucha gente más joven. Yo siempre digo, y los espectadores de la Mesa de las Fiestas, que ya llevamos bastantes años en esto, sí. Tanto en radio como en televisión, siempre digo que la única forma de querer las cosas es conocerlas. Sí. O sea, es difícil que yo tenga devoción por el Santísimo si no me viene envuelto, me refiero cuando me encuentro, una persona que no es devota, una persona que algo me tiene que atraer, ¿Eso cómo lo plasmáis? ¿Cómo trasladáis a la gente? No solo los colectivos de asociaciones de fieles tienen que celebrar, sino tienen que transmitir, tienen que contarle a la gente y captar a la gente para esa creencia, para esa fe. ¿Eso cómo se plasma? Nosotros tenemos una participación, bueno, la verdad es que cuando viene la gente nosotros siempre le contamos la historia del Cristo del Negret al venir en la barca, cuando vino por el puerto, y eso les
les abre mucho los ojos, se quedan muy, muy impactados al oírla y escucharla. Y nosotros de esa manera les enseñamos también lo que es nuestras capillas de la parroquia, la capilla del Cristo, porque tú entras a la capilla del Cristo y al final a la izquierda, bueno, tenemos al Santísimo, pero a la izquierda tenemos la cruz, con sus reliquias de la primera escalera, y luego a la derecha tenemos la escalera, una escalera enorme. Sabes que es la que luego procesiona el día 3 por la tarde, y nosotros le contamos muchísimo la historia a la gente que viene y le hace mucha ilusión, y nosotros ahí ya les decimos lo que hacemos durante el año, la participación de la gente, y ellos la verdad es que lo acogen muy, muy bien. Eso significa que al dar a conocer, lógicamente, lo que hablábamos en un principio, cara a la captación. Sí. Bueno, ayer tengo que decir que hoy es exactamente viernes. Esto se está emitiendo el miércoles siguiente. Pero ayer, lógicamente, el día 1 y el día 2, ayer se produjo lo que fue el desembarco o la entrada por donde estaba la escalera real, ahí es donde se recibe. Ayer, la estructura de eso, yo con respecto a otros años, he visto ciertos cambios. Es cierto, ciertos cambios a nivel de acceso, a nivel de recepción en cuanto a la bendición. Vi una serie de circunstancias que cambiaron. ¿Eso está previsto o es que hubo un poco así de...? A ver, no estaba previsto. Aquí lo único que estaba previsto es que los portadores de la Hermandad de la Concordia, Sí, señor. son los que recibían y sacaban al Santísimo de la barca. Eso es. ¿Por qué? Pues porque el puerto nos pidió un protocolo de seguridad, que nos pareció perfecto. Entonces es un protocolo de seguridad donde las personas tenían que ir identificadas, teníamos que tener un flotador también, por si acaso caía alguien al agua, y entonces eso es un protocolo que no se hicieron hacer. Entonces, eso. Luego, bueno, la megafonía es un tema que tenemos que solucionar sí o sí. Porque si estabas allí te darías cuenta. Tengo que pedir disculpas, ella no lo ha visto todavía, no lo puede haber visto. El reportaje que vamos a dar, os estoy hablando en futuro, o sea, hoy es miércoles, hoy estamos emitiendo el programa. Ese reportaje no he tenido más remedio que manteniendo el sonido original en lo que he podido, he tenido que añadir música, he tenido que añadir una serie de cosas para que aquello no quedara... Sí, pero ha quedado muy bien, ha quedado fenomenal. Hay alguien gritando por ahí. Bueno, no hay problema. De normal tenemos una feligresa que siempre, pues, bueno, pero eso no. Entonces ya está explicado lo del tema de la llegada del Cristo y el protocolo de seguridad, que por otra parte, pues es lógico y es normal que, bueno, pues que se tenga que tener contra más seguridad mejor. Estamos al borde del agua y lógicamente en cualquier momento no puede entrar cualquiera, tienen que estar identificados y luego hay un protocolo determinado. Pero lo cierto y bien cierto es que sí, me pregunto porque me llama la atención que fue un poco distinto a otros años. Otra cosa, a Virginia no le gusta hablar de esto. No le gusta hablar de eso, pero yo quiero que nos dejemos ya de especulaciones. Es decir, la escalera y la cruz iluminada este año no está, como algún otro año no ha estado. ¿Qué es lo que ha pasado? Sin más. Bueno, pues ha sido una serie de circunstancias que, por supuesto, negativamente, porque la Semana Santa ha quedado este año muy junto a la fiesta de la Cruz en honor al Santísimo, y entonces no hemos tenido más remedio que bueno,
que no poner Sí, la cruz y la escalera, el tema y un tema burocrático y totalmente. administrativo. Porque tú mandas una documentación, pues falta cumplimentar esto, falta cumplimentar Y llega un esto momento que ya no te da tiempo de burocracia. contestar. Exactamente. Entonces, sí que es verdad que hablamos con quien teníamos que hablar, las personas interesadas, nos tuvimos una reunión y ya quedamos que el año que viene, por supuesto, esto intentaremos por parte de todas las personas implicadas que se ponga la cruz y la escalera. ¿Sabes? Pero ha sido eso única y exclusivamente. Única y exclusivamente. Yo sé que es verdad que pido disculpas, en lo que me concierne, que pido disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por no haber puesto la cruz y la escalera, pero simplemente ha sido eso. Pero, las Verónica, personas... perdón, Virginia, hay una cosa que quiero, que me la has dicho fuera de micro, Sí. y quiero que la repitas delante, que es, hombre, que este hecho no oculte la fiesta, que lo importante aquí es la fiesta, ¿no? No me quiero emocionar, pero esto es así. La cruz es el símbolo de la que conoce todo el mundo, de la fiesta, que siempre está en el monolito, que está en el puerto, pero es que esto no debe de empañar la fiesta, en honor al Santísimo Cristo del Grau. Porque la fiesta es muy grande, la gente viene con muchísima ilusión de muchísimos sitios. Es que tenemos hermanos que vienen desde Ibiza. Y no se puede que la fiesta se empañe por ese motivo. O sea, ya le vuelvo a repetir, disculpas, pero el año que viene se trabajará por todas las partes para que esto se subsane. Pero, ya te digo, la fiesta es del Santísimo Cristo del Grau. La presidenta ha hablado. La presidenta, en la medida que ella considera o que el resto de la gente pueda considerar la culpabilidad o no culpabilidad, ya se ha disculpado. A partir de este momento se pueden seguir diciendo barbaridades, se pueden seguir haciendo más sangre, se puede hacer todo lo que queréis, pero la realidad es que aquí tenemos al Santísimo. El Santísimo que vino ayer y el Santísimo que va a procesionar mañana. Y eso es importante. Y eso es lo más importante, ¿no? Sí, es lo más importante. También, si me permites... Todo lo que tú quieras. Gracias. Quiero decirte que mi Junta de Gobierno trabaja muchísimo, ¿saben? Porque yo tengo un trabajo que soy la sacristana de la parroquia, muchas veces no puedo acudir a muchos eventos y invitaciones que tenemos y demás. Ellos trabajan muchísimo. Estamos en la semana de la fiesta del Cristo y creo que ellos tampoco se merecen, como el Santísimo, que por culpa de este tema ellos se vean afectados, porque trabajan mucho. De verdad que estaría aquí horas explicándote todo lo que trabajan. Y eso es lo que te quería decir. Permíteme, que se me ha olvidado y quiero recalcar también que yo, y voy a mirar a la cámara para que lo sepa todo el mundo, que lo digo de primera persona, no soy responsable, ni mi Junta de Gobierno, de las opiniones personales de la gente que está poniendo muchas cosas en redes sociales y tal. Nosotros no somos responsables. Somos responsables de la fiesta del Santísimo Cristo del Grau, que la hacemos con mucha ilusión y mucha devoción para toda la feligresía. Y yo no quiero que se acabe esa entrevista con esto que está muy bien dicho. Está muy bien dicho porque lo mejor que puede hacer un responsable y un representante de cualquier colectivo, también de una hermandad, es dar la cara por los suyos, por su equipo, por el trabajo de su equipo. Pero por eso digo que está muy bien lo que acaba de decir Virginia, pero no quiero que se acabe con estas palabras la entrevista. Quiero que se acabe, como esto ya, cuando lo vea la gente, ya habrá pasado la fiesta, que hagas una llamada para el 2026 hacia la fiesta del Santísimo Cristo del Grau, del Negret, de todos el Negret,
Por favor. Pues yo quiero que el 2026, perdón, 2026, seamos muy grandes, que los devotos vengan. Y no devotos también, porque es muy bonito saber la historia de nuestro Santísimo Cristo del Grau, que vengan, que nos conozcan, porque tenemos mucho trabajo, mucha ilusión y no hay nada como compartir una fiesta en mayo, el mes de las flores, el mes de la Virgen y el mes del Santísimo Cristo del Grau. O sea que os esperamos a todos en las fiestas del 2026. Gracias. Gracias, Pues, Miguel pues Ángel. ahora sí, Virginia, muchísimas gracias. Creo que has puesto el broche perfecto para la entrevista y creo que ha estado muy aclaratoria y sobre todo muy esperanzadora, que es lo más importante en los tiempos que vivimos, esa esperanza sobre estas fiestas y estas tradiciones que son nuestras, muy nuestras, Sí. y que no tenemos que permitir que se empañen ni esto. Gracias. Gracias a ti, Miguel Ángel. Buenas tardes. Bueno, hoy empieza el conclave. Hoy los cardenales en la Capilla Sixtina harán que el humo que salga por esa chimenea sea negro o cante el Habemus Papam. Pues de todo eso y de la figura del pontífice fallecido, del Papa Francisco, vamos a hablar con don Antonio Díaz Tortajada. De nuevo, presente en el programa y de nuevo para contar y para explicar y para darnos su opinión como sacerdote y como periodista de todo lo que está aconteciendo en este momento en el mundo en general y en el mundo católico en particular. Así que os dejo con la entrevista, que espero que tenga la misma aceptación que tuvo la anterior, es decir, mucha. Vamos con don Antonio. Pues buenas tardes de nuevo y en un sitio ya conocido para todos vosotros. Ya hemos estado aquí, que estamos en el despacho de don Antonio Díaz Tortajada. ¿Qué hacemos aquí? Pues volverle a preguntar, volverle a que nos cuente tantas y tantas y tantas cosas que nos viene contando. Y en este momento, don Antonio, ante todo, muchas gracias de nuevo por atendernos. A vuestra disposición. Yo pienso que los medios de comunicación pues hay que cuidarlos, atenderlos, intentar responder en la medida de nuestras posibilidades pues a lo que pregunten, porque lo que importa es la transparencia que podamos dar, algo de lo que nosotros sabemos o intuimos o queremos. Claro, y si encima nos encontramos con dos facetas importantísimas. Don Antonio es sacerdote y don Antonio es periodista. Con lo cual la fusión de las dos facetas trae consigo el que sus opiniones pues tengan un valor además muy importante. Estamos viviendo ya los días finales del funeral del fallecimiento del Papa Francisco, del Padre Jorge. El día 21 de abril, lunes santo, falleció. Y claro, no podemos dejar pasar una situación como esta, que es un evento no solo a nivel de la Iglesia, es un evento y una circunstancia que influye a nivel mundial. Y más con unas características que ahora vamos a analizar, don Antonio, sobre la figura
del Papa Francisco. Don Antonio, por empezar, no sé si a la gente le pasa lo mismo, pero a mí esto, que todo el mundo en las tertulias estén hablando realmente de quién era el Papa Francisco, de que si el Papa de los pobres, entonces lo que hacen sencillamente es, le ponen el micrófono delante a un obispo, a un arzobispo, a un cardenal, y a partir de ahí, lo dejan ahí, le dejan hablar 2-3 minutos, y a partir de ahí la opinión que vale la de los tertulianos, que saben de casi todo. Saben de apagones, saben de retrasos, saben de todo, pero también dicen, don Antonio, el Papa Francisco, el Papa de los pobres. Pregunto, ¿ha habido algún Papa que no fuera de los pobres? Cuando nos acercamos a una figura como la figura del Papa Francisco, pues lo que hacemos es un poco hacer una caricatura de él mismo. Ciertamente que fue un papa de los pobres, pero también han sido los otros papas, han sido de los pobres, de los ricos, de los descartados de la sociedad, porque la doctrina que enseñaba el Papa Francisco es la doctrina propia del Evangelio. Y cualquier otra caricatura que podamos hacer del Papa, pues digamos, es salirnos de tiesto, Pero pienso que hay figuras muy grandes en la historia de la Iglesia que se han fijado en los pobres. Lo que pasa es que ahora estamos viviendo una época mediática donde cualquier cosa pequeña se amplifica y se desarrolla grandemente. Y una de las cosas es porque el Papa ha tenido gestos, manifestaciones muy concretas y muchas veces interesadas de acercarse pues a una cárcel, pero ¿quién no se ha acercado a una cárcel? Más de un obispo celebra la misa del Jueves Santo en la cárcel. ¿Quién no se ha acercado a los inmigrantes? Más de un obispo se ha acercado a los que tienen problemas de ubicación en una sociedad. ¿Quién no se ha acercado a un hospital? Pues el Papa Francisco, cualquier detalle suyo se amplificaba. Pero lo que importa no solamente que hable el Papa de los pobres, sino que se explique, y se explique bien qué significa ser Papa de los pobres, porque lo importante no es el gesto, sino también la palabra que ilumina el gesto. Sobre esto yo quería, porque luego vamos a profundizar en ciertas cosas, vamos a profundizar en lo que habla la universidad, vamos a profundizar un poquito en algo que siempre ha tenido presente en muchas intervenciones, la misericordia, la fe. Uno de sus, yo no soy muy dado al tema de latín, pero una de sus encíclicas, Tutti Fratelli creo que se llama, lo que ha significado, pero a lo que le quería preguntar, ¿ha sido un papa de titulares o le han hecho un papa de titulares? Creo que le han hecho un papa de titulares, aunque él, pues a lo mejor buscaba en su actuación ese titular, pero lo que importaba es lo que iba detrás de ese gesto suyo, porque no podemos olvidar que el Papa, anteriormente de ser Papa, cuando era arzobispo de Buenos Aires, pues sus homilías estaban en consonancia con toda su doctrina actual. Efectivamente. Él hacía mucho hincapié en Buenos Aires sobre el drama de la pobreza, sobre el drama de la inclusión social y sobre todo el problema político que existía en aquel momento cuando era arzobispo de Buenos Aires. El régimen militar argentino, pues él lo criticó y fue un poco perseguido. Y hoy, que es valorado, aplaudido, pues en aquel tiempo fue criticado por muchos sectores de los cuales él era una palabra profética. Jesuita. Bueno, algunos dentro del gremio, como decíamos antes, se considera a una orden de las importantes, por no decir la más importante. ¿En qué manera influyó el hecho de ser jesuita en su papado?
Pues no lo sabría, porque había que estudiar el pensamiento de los jesuitas, contrastándolo con sus escritos y sus palabras, porque lo que el Papa hacía no era ni más ni menos que poner sobre el tapete, sobre la mesa, pues todo aquello que San Francisco Javier, San Francisco de Borja, todos los jesuitas han enseñado a lo largo de su historia. Lo que pasa es que los jesuitas tienen una cabeza muy bien amueblada y esto les lleva pues a profundizar desde la teología en las realidades temporales en las cuales ellos se desenvuelven. Pero algo influiría, ciertamente, pero influyó más la actitud franciscana, y no digo franciscana por el nombre, sino la actitud de San Francisco de Asís, porque esa era su actitud y esa era su manifestación de vida que de alguna forma también el ecologismo, el tema de... No, pero el ecologismo... No en el concepto que tenemos sí, en este momento, pero estoy hablando del otro. Ha sido de ese otro concepto de amor a la naturaleza, sin más. Sí, eso es muy franciscano. Claro, es lo que me refiero. A eso es a lo que me refiero. Lo que pasa es que muchas veces la Iglesia lo ha olvidado. El respeto hacia la casa común de todos, la creación, los elementos con los cuales tenemos que trabajar, desarrollar y hacerlo crecer. Pero, ya digo, en el Papa han influido muchas teologías. La teología de los franciscanos, la teología de los jesuitas, la teología, digamos, de los dominicos. Ha estado, digamos, muy bañado por un pensamiento que a fin de cuentas es el pensamiento del Concilio Vaticano II y el pensamiento de todos los papas en una circunstancia concreta de la historia. Un papa de la periferia. Bueno, eso sí, ciertamente. Decimos que un papa que viene de la periferia, que viene de lejos, porque era argentino. Estábamos acostumbrados a que surgieran los papas de Italia, y eso, digamos, era el centro. De hecho, es el primero del hemisferio sur, ¿no? Sí. Fue el alemán, el Benedicto, sí. Fue el polaco, Juan Pablo II, pero la mayoría han sido italianos. Este papa ya nombró, en su mentalidad, nombró cardenales de todos los países, y hay muchos cardenales del centro de África, de Sudáfrica, Es una forma de potenciar esa iglesia, ¿no? de esa zona del mundo, ¿no? Una forma de potenciar, o decir, que esté representada, hacerla presente en la vida de la iglesia. No podemos quedarnos solamente con la visión alemana y la visión italiana o francesa del episcopado alemán, francés o italiano, sino más bien que aporten desde sus realidades concretas, aporten pues su visión. De ahí que ahora, cuando se han reunido en las congregaciones, que son reuniones previas al cónclave, muchos obispos han hablado de esas realidades, que es la evangelización, en unas circunstancias muy concretas de sus países, porque no podemos ver que la evangelización sea según el criterio alemán o estadounidense, sino también el criterio de los obispos, de los pobres obispos, y pongo pobres entre comillas, del centro de África o de las islas perdidas de Oceanía. Me llama la atención, pues el Papa, dirigiéndose a profesores universitarios, hacía la distinción entre formación e información. Él entendía que para la formación tenían que entrar en juego 3 elementos de la persona. Era mente, corazón y manos. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. ¿Qué le parece a usted? Pues es un trípode muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Eso es para formar, ¿eh?
formar a la persona integralmente. Lo que no podemos hacer es que la persona solamente esté informada de datos, cosa de inteligencia, porque uno puede estar muy bien informado, pero que le falte corazón a esa información, que muchas veces hoy estamos viviendo en una sociedad donde estamos muy informados, pero al mismo tiempo que informados entra una información y desaparece la que está en la base. Digamos que hay un ciclo, como si fuera un agua continua que pasa por las mismas tuberías. Era en aquella época también de que se hablaba de la diferencia de instrucción, que es meter en, y educar, sacar de lo que tiene el ser humano, ¿no? Nos falta muchísimo en el campo de la educación. Nos falta muchísimo porque muchas veces vamos creando personas, se van creando personas, digamos, un poco descentradas, desorganizadas, en cuanto que tenemos miembros muy desarrollados y otros, y esto lo hago figurado, tenemos otros miembros que están anquilosados y están secos. También en otra intervención, en este caso con una chica, una chavalilla de 20 años, española, que la pobrecita llorando se quejaba de que había momentos en su vida que su fe por estos, en 20 años, por Dios, en estos altibajos, en estos golpes, y el Papa le decía, la fe, el amor, es lo que te golpea, para que te agarres a ella, para que te agarres a la fe como amor de Dios. Tiene demasiado. Vamos, todo el mensaje evangélico del Papa Francisco era un mensaje muy denso, muy denso. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos en la periferia de los mensajes, los titulares, y un titular mata a otro titular y nos quedamos, diríamos, muy vacíos, si no ahondamos en el mensaje que el Papa en un momento determinado lanza, del signo que sea. O sea que incluso esos momentos malos que pasamos lo convierte en un refuerzo de nuestra fe. Totalmente. Sí, la fe lo que nos hace ser fuertes. La fe lo que nos hace ser, digamos, ponernos la coraza ante las adversidades. La fe y el amor. Porque todo lo demás pues puede ser baratijas. Otro de los elementos fundamentales, no ya para el resto, sino para él mismo, la misericordia, la comprensión. La misericordia es, digamos, la frase que sintetiza todo el Evangelio. La misericordia es lo que Cristo nos da en la cruz. No podemos separar Cristo de la misericordia. Lo que ocurre es que el Papa pues centró su atención el año de la misericordia y centró en su predicación la misericordia que debe tener la Iglesia con la persona en concreto, que vive una situación, una problemática, pero no olvidemos que la misericordia es lo nuclear de la vida cristiana. Una misericordia o una vida sin misericordia es una vida vacía. Es una forma de leer la palabra amor. Amor y misericordia, y yo diría que son sinónimos, porque el amor todo lo disculpa, todo lo perdona, todo lo olvida, según la carta de San Pablo a los Corintios. Y la misericordia es Cristo. El nombre de Dios es Cristo y el nombre de Dios es misericordia. Ahí ya en el aspecto más dentro de este complejo situación mundial que nos ocupa en este momento, pues oiga, por lo menos a nivel mediático, con el presidente de su país, con Milei, pues no se llevaba excesivamente bien, o parecía que no congeniaban, con Putin, por supuesto, y con Trump, después de la última payasada,
que no se le puede llamar de otra forma, Totalmente, pues menos totalmente. todavía, Menos por mal, mucho menos que haya mal. ido a los funerales. Menos mal que los obispos Americanos han protestado por supuesto. por esa parodia, ese disfraz que le gusta tanto hacer y que en su política la está llevando a la práctica. Porque muchas actitudes políticas en Estados Unidos, que me perdonen los Estados Unidos, pues son actitudes de este tipo, de un hombre de este calibre. Otro tema que también hablo de él, que es la homosexualidad. La homosexualidad, ojo, no es, no tiene por qué ser penada, pero sí que es pecado. ¿Cómo se puede entender esa dicotomía? Hay que distinguir en la homosexualidad dos cosas. Uno puede ser homosexual y esto, pues uno nace, se desarrolla y aparece esa tendencia. Otra cosa es que uno la ejerza, pero mucha gente que es homosexual y está luchando contra esa tendencia y esa inclinación. De ahí que el Papa pues tuviera misericordia con las personas que viven esta inclinación y esa actitud. Lo que pasa que la misma Iglesia lo que te pide es la ascesis, lo que te pide es que organices la propia vida, pero no desde la homosexualidad, sino desde esa tendencia a la heterosexualidad, que tan mala es la homosexualidad como la heterosexualidad mal concebida. Efectivamente. Bueno, antes de empezar con el siguiente tema, que es el cónclave que quiero tocar con don Antonio, bueno, hay una iglesia progresista y una iglesia conservadora, don Antonio. Antes hemos hablado de los clichés, los titulares, y recientemente, ahora, podemos leer en la prensa, pues esta doble tendencia. Una tendencia de una iglesia conservadora, una iglesia progresista, que si el Papa futuro será progresista, será conservador, etc. No hay una iglesia, sino que hay cristianos que viven esa tendencia. La iglesia en sí siempre es eterna y al mismo tiempo que es eterna, es portadora de nuevos mensajes. Pero podemos leer esos mensajes que el Papa nos da, nos regala, con una mentalidad progresista, o como quisiéramos nosotros que fuera el Papa. Y leemos una dimensión o leemos otra dimensión, pero no hay dos iglesias. Hay actitudes, comportamientos, pero en definitiva está la iglesia del Espíritu Santo, la iglesia de Pedro, que esto es lo que importa. No hay esa cuadrícula de una iglesia que tiende a... Hay obispos que son más inclinados a un comportamiento, a una actitud que otros, pero no hay una división, no la veo. No solo no la veo, sino que el Papa Francisco, bueno, sí que en este caso creo, y usted me puede corregir en el momento que quiera, sí que ha habido mucha vinculación con otras religiones, con otras formas de entender la religiosidad. Sí que ha habido una aproximación. Lo del tema del muro, aunque gente que dice que para ser cristiano primero hay que ser judío, pero lo del tema del muro de la alimentación, metiendo el Papa el sobre ahí dentro, oiga... La Iglesia, desde el Concilio Vaticano II y anteriormente también, tiene una actitud de diálogo con las iglesias no cristianas. La iglesia musulmana, la iglesia de la China o la iglesia cualquiera de ellas que están presentes. Y ha tenido diálogo, dado que sus viajes han sido a países donde un porcentaje muy elevado ha sido de no cristianos, ha tenido la cordialidad y la servicialidad de dialogar con ellos.
aunque para la elegancia del Papa Francisco ha sido pues ponerse al nivel no de doctrina, sino de acogida, de abrazo, respetando esas religiones, dado que esas religiones pues tienen semillas de la divinidad, tienen semillas de la revelación, aunque la revelación está en la Iglesia cristiana católica. Lo demás han sido pues gestos, pero gestos que han sido amplificados por los medios de comunicación, pero no quiere decir que el Papa se iguale pues a una iglesia musulmana o a una iglesia judía o a una iglesia pakistaní, sino más bien el Papa lo que ha hecho ha sido abrazar a todos como padre e intentando pues conquistar a alguien más para formar parte del rebaño bajo un único pastor que es Cristo. Don Antonio, se quedan 1 millón de cosas por preguntar, 1 millón de facetas. No sabría tampoco contestar. Francisco, pero del Papa Francisco, pero hay una cosa, quisiera, como último momento de esta primera parte, antes de pasar al cónclave, que hiciera usted, no sé si un titular o un resumen de dos. O sea, ¿qué ha significado el Papa Francisco realmente para gente de dentro? Iba a decir de dentro de la Iglesia. Dentro de la Iglesia estamos todos. Pero concretamente, pues un poco a los rectores de esta Iglesia. ¿Qué ha significado este Papa? Un Papa cercano al mensaje evangélico y cercano al pueblo de Dios. Pues con sus preocupaciones, con sus grandezas, también muchas veces pues los errores que también ha habido en la vida del Papa, o sea, más o menos algún error o alguna situación que podía corregir, y él mismo pues muchas veces ha pedido perdón de todo esto, porque muchas veces la improvisación, lo que habla el corazón va más allá de lo que habla, claro. Eso es. Pero este Papa yo diría que ha sido un Papa cercano, ha construido puente entre el Evangelio y el mundo de hoy. Bueno, padre, vamos a pasar al siguiente tema. Todo el mundo sabe perfectamente lo que es un cónclave, todo el mundo ha visto las sandalias del pescador, todo el mundo ha visto cónclave, y todo el mundo, ¿qué es un cónclave? Pues con llave. Con llave, bueno, clavario de llave, cónclave con llave. O sea, es curioso que la Iglesia saque palabras con la llave por medio siempre, ¿verdad? Pero el cónclave, pues no solamente están los cardenales, sino también hay un equipo de personas que harán el juramento mañana, o mejor dicho, el miércoles. Que estamos viendo el programa hoy miércoles, ¿no? Por cierto. Entonces harán el juramento de mantener el secreto que está la sentencia, es decir, que corresponde a la Santa Sede levantar la pena, de los que limpian, de los que atienden, las cocineras, Todos hacen juramento de discreción total, ¿no? Porque hablamos siempre de los cardenales que se encierran en la Capilla Sixtina, pero hay más gente que está en la Capilla Sixtina y que entra y que tiene relación con los cardenales. Tienen relación. Al que sirve la comida, quien hace la comida, quien hace limpia no pueden ir con un tapón en ni pueden tener teléfonos, ni nada por el estilo, ni prensa, ni nada. Tanto es así que donde viven o van a vivir ellos dormir, las ventanas han sido precintadas. En Santa Marta, creo que Santa Marta, sí. Santa Marta y algún otro colegio que hay en el Vaticano, donde no cabían todos en Santa Marta y han tenido que ir a otros lugares de hospedaje. Y tanto es así que las ventanas, las puertas, todo está, herméticamente precintado para que no haya una influencia. La influencia y la labor se está haciendo
previamente al cónclave. Eso es lo que le iba a preguntar. O sea, ¿cómo se puede decir que no hay influencia cuando, por lo menos en medios de comunicación, en este momento se está diciendo, no, ya es que hay negociaciones, que si el secretario de Estado, que si el cardenal filipino, que si el no sé qué? O sea, pues ninguno, yo pienso, y lo digo ahora y lo suscribo, ninguno de esos que se están nombrando saldrá. Normalmente Ninguno. dice que ¿cómo era aquello? Que el que Que entra de papas sale de cardenal, ¿no? Eso dicen, lo dicen ellos mismos, ¿eh? Incluso, pues bueno, pues decimos nombres de una tendencia, de otra más conservadora, más avanzados, pues ninguno de esos va a salir, porque hay una cantidad de cardenales que no han hablado en público, no han hablado a los medios de comunicación. No me dirá usted también que hay tapados. Bueno, para el Espíritu Santo todos somos... Eso es lo que le iba a preguntar yo candidatos. también. Iba a sacar el Espíritu Santo. Es que en todo la esto... Iglesia no es una empresa, ni es una democracia donde cada uno presenta su programa. Yo, que me he oído las homilías durante este novenario, las homilías que se han hecho en sufragio, bueno, dentro de la misa, en sufragio del Papa Francisco, y han sido presididas por diversos cardenales, pues cada uno presentaba un aspecto. Otros pues han puesto otras dimensiones. Diríamos, algunos han sido pues muchas alabanzas a actitudes, comportamientos evangélicos, que desde fuera no los podemos entender. Solamente desde dentro de la vida de la Iglesia y dentro de una actitud de escucha de la palabra de Dios, del Espíritu, podemos entender muchas actitudes y comportamientos. Por eso no pienso, por eso no afirmo que los que están saliendo ahí como defensores papables puedan ser papables. Ninguno. Ni Parolín, ni Pizzaballa, ni Aguiar, Chomali, etcétera, etcétera. Don Antonio, en las sesiones de conclave en la Capilla Sixtina... no he estado nunca. No, pero pregunto, ¿se debate algo allí? ¿O son corrillos...? No, me imagino... En la mesa, en el comedor, en el refectorio... Normalmente hay una serie de comentarios y hay círculos de cardenales. Cuando van a comer en la misma mesa, pues comentarán, yo no sé, todo esto es ya ciencia ficción. No, ya, pero algo habrá, porque claro, allí no sabe nadie nada, en teoría nadie sabe nada. Claro. Y en la Capilla Sixtina pues hay un rato de oración muy, muy profundo, la celebración de la misa, luego hay una meditación. La primera meditación la dará el responsable de San Pablo Extramuros. Hay un personaje, digamos, de profundidad teológica, donde intenta iluminar a los cardenales, porque también los cardenales necesitan hacer oración y escuchar al Espíritu Santo. Ahí es la pregunta. Don Antonio, ¿cuándo entra el Espíritu Santo ahí? Pues ¿después de las negociaciones, antes de las negociaciones? Bueno, no hay negociaciones. Simplemente que incluso ahora el Espíritu Santo pues va, digamos, haciéndose presente. Las celebraciones últimas que ha habido en sufragio del Papa, después las misas que harán cada día durante el cónclave, y luego las meditaciones, el tiempo de oración, pues todo esto, digamos, es una concatenación de la presencia mediadora, porque el Espíritu Santo utiliza la mediación humana de ellos. Pero claro, cuando tanto se habla del secretario de Estado, que ha perdido la confianza y tal, pero eso es, digamos, versiones interesadas por parte de los medios de comunicación que están fuera del contexto. Pero ¿cuántos cardenales que no? Yo tengo un deseo que sea un cardenal el que estoy pensando que sea papa. Y este no se ha dicho ni su nombre,
ni sabemos su procedencia, sabemos su formación. Yo le he escuchado 2 conferencias, le he leído más de una vez y es una persona que está más en línea de Benedicto XVI que de Francisco. Estamos hablando de un papa conservador. No, no es un papa conservador, es un papa que la Iglesia necesita para esta época. O sea, lo que, según su planteamiento, su apetencia, tendría de alguna forma una ruptura con el planteamiento del Papa Francisco. No, nada, no. No hay, O sea, no hay o ruptura. caeríamos titulares, o ya no convertiríamos el Papa Tal vez móvil, no. el Papa móvil en algo para Gaza. Veríamos que los titulares serían distintos, pero habría una continuación, porque el Papa que surja no es el sucesor de Francisco, sino es herencia del Papa. O sea, quien se ponga esas sandalias del pescador, Pues es tiene una gran un papa, tarea, ¿no? pero que tiene que tener una gran formación. Todos los cardenales tienen una gran formación, pero yo el que estoy pensando es un portugués. Es un portugués. es un portugués. Un portugués y se llama Tolentino de Mendoza. Tolentino de Mendoza. Aprender este nombre. Eso de Cardenal Mendoza suena bien. Suena a coñac. Cardenal Mendoza Cardenal suena bien, ¿eh? Suena bien. Hombre, pues yo me lo apunto y quiero Apúntatelo y grabarlo, lo apunte. grabarlo. Está grabado, está grabado, Está don grabado. Antonio. Esa está es grabado. mi votación y rezo. No sé. Yo que no me atrevía a preguntárselo, es un poco como... Yo hay una, no sé dónde leí que rezáramos por los cardenales, pero no cardenales por los cardenales, sino por un cardenal concreto. Esa es la labor del Espíritu Santo, esas oraciones Claro, para claro. Yo rezo candidato, todos ¿no? los días por el cardenal Tolentino de Mendoza. La elección, al final, porque claro, todo lo que hemos visto en la ficción, y digo en la ficción porque es lo único que hemos visto, yo soy un enamorado, habré visto, no sé, 7, 8, 9 veces Las sandalias del pescador con Anthony Quinn, me volvía loco esa película, y de hecho Cónclave me gustó menos porque lo vi demasiado político. Como que realmente ahí la figura del Espíritu Santo estaba de sobra, particularmente en lo que pienso, yo no sé si usted ha visto la película y si opina lo mismo que yo, no lo sé, pero lo cierto y bien cierto es que al final son ellos los que ante ahora dicen que va a ser un cónclave corto, máximo 3 días, el viernes por la tarde. Pero va a llegar un momento en que lo mismo que ocurrió con el Papa Ratzinger y el Ratzinger no quería ser. Claro, no quería Y ser, yo creo que pero existe por ahí por la la tendencia. edad y tal. Sin embargo, Decían que bueno, que utilizaron al Papa Francisco posteriormente, lo utilizaron realmente como freno, que al final resultó que no pudo ser hasta en segunda vuelta, como decían aquellos, ¿no? Pero lo cierto es que tiene que llegar un momento en que en esa primera votación esté bloqueado, puede llegar la segunda votación y esté bloqueado y haya que darle una solución. ¿Cómo se soluciona eso? pues no lo sé, no he estado nunca en un cónclave. Imagínese usted, si usted no lo sabe, yo. O sea, yo que me Sabemos lo pregunto, que- digo, ¿cómo y hay llega el momento en que votaciones diga, todos son electores y todos son elegidos? claro? Y entonces sondean. ¿Cuántos son cardenales que no les hemos oído una palabra? Pues tienen su candidato, su persona, y lo han reflexionado delante del Señor en la oración y piden para la Iglesia que sea un hombre que revitalice la Iglesia, que sea como Juan Pablo II, como Benedicto XVI, como Francisco o como Juan XXIII, pues puede darse, porque el Espíritu Santo yo sé que actúa, yo sé que se hace presente en esa reunión humana, pero que a través del Espíritu Santo Dios actúa, Dios trabaja y Dios se hace presente para bien de la Iglesia. Pero no sé
en cómo desbloquean, se hacen, no sé cuál es el sistema de votación. Primero es un sondeo que solo harán el mismo miércoles a primera hora después de la meditación, que el responsable de San Pablo Extramuros haga, y votarán, saldrán a lo mejor 15 o 20 nombres, y a lo mejor de esos, tampoco decimos en cualquier votación ordinaria, pues de los 15, pues ahora hay que votar otra vez de los 15. No, hay todos es todo. Y tiene que salir la votación a mayoría de una votación, ¿no? Y aquí cuando nosotros hacemos elecciones en una aula con alumnos, etcétera, dice, salen 7, pues ahora votamos de esos 7. Sí. Y de esos 7 salen 2 vueltas. Y da vueltas sobre el mismo. Ahí no. Cada vez todos son candidatos. Don Antonio, para finalizar. Y hay una mayoría grande para poder responder. Para finalizar, dada la situación mundial, dado este cambio de hegemonías en que estamos viviendo, unos queriéndose mantener a toda costa con barbaridades como la que hemos nombrado con Trump, otros emergiendo desde Asia, Europa perdiendo su hegemonía histórica. ¿Qué tipo de papa necesitamos en este momento? Yo vería el resurgimiento de un pontífice que no es el sucesor de Francisco ni tal, sino el sucesor de Pedro. Y vería un hombre que tuviera en cuenta las opiniones y que trabajara colegialmente con el equipo de la curia, con los cardenales. Hay un colegio de cardenales que creo que con Francisco no se ha reunido nunca, que yo sepa. Después hace falta restaurar el sentido de trabajo colegiado, el cual el Papa también tiene que tomar en cuenta, tener presente pues lo que opinan los diversos dicasterios. Un dicasterio es, digamos, en nuestro lenguaje, los diversos ministerios políticos. Y en segundo lugar, mayor colegialidad. Si los cardenales se quejan que no se han visto, no ha habido intercambio de pareceres, aunque la última palabra la tenga siempre el Papa que surja, pero que tenga en cuenta a los cardenales con los cuales gobierna la Iglesia. No olvidemos que el Papa, que es sucesor de Pedro, surge como centro de unidad de toda la Iglesia, centro de unidad de todos los obispos de la Iglesia. Dado que no se puede reunir con todos los obispos de la Iglesia, pues por lo menos con los cardenales, o un grupo bastante representativo de cardenales, con ese colegio, y que supiera revitalizar la Iglesia. Ciertamente que, por mucho que diga el Papa, si los cristianos no queremos dar el paso, nos va a costar revitalizar nuestra Iglesia. Pero una vitalidad que esté presente, no solamente revitalizar la Iglesia en el tercer mundo, sino también revitalizar la Iglesia en este primer mundo de Europa. Pues, don Antonio, muchísimas gracias. Como veréis, acaba de abrir 50 puertas más. Es decir, yo le he preguntado sobre la necesidad de qué facetas tiene que tener el nuevo pontífice, y don Antonio, con el criterio que tiene y además con los conocimientos que tiene, ha abierto la puerta de la Iglesia hoy, cómo está y hacia dónde va. Aquí nos quedamos. Don Antonio, muchísimas gracias. Un verdadero placer siempre. Gracias a vosotros, y yo pediría que rezáramos, porque somos creyentes, la oración es importante, y rezáramos por el futuro Papa, que lo tendremos, pues me imagino que el viernes, no más tardar. Por la mañana o por la tarde, pero el viernes. Y acordaros, Cardenal Mendoza, de Portugal.
don Antonio lo dice, o don Antonio Dixit. No, me gustaría. Hombre, ya, pero lo dice. Me gustaría. Es un hombre cordial, cercano. Yo he tenido la ocasión de estar hablando. ¿Lo conoce usted personalmente? Sí, lo he saludado en Sevilla. Ajá. Sí, Muy bien. yo estuve, digamos, hablando con él en el Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Ajá. el día 6, 7, 8 de diciembre. Muy bien. Por eso me veo que es una persona cercana, una persona próxima, una persona que no se encierra en sí misma, sino más bien que intenta aglutinar no solamente el pensamiento, que esto es importante, tener la cabeza bien amueblada, sino también las obras concretas hacia las cuales la Iglesia tiene que dar una parte. Pues leeremos las homilías del cardenal Mendoza, lo mismo que también leeremos estos magníficos obsequios que me ha hecho don Antonio, sacerdote, místico y poeta de don Antonio Díaz Tortajada, y un escrito también de don Antonio Díaz Tortajada sobre el Padre Nuestro. Muchísimas gracias, don Antonio. A vosotros. Un verdadero placer. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy desde de Universo Televisión 35 de la TDT, la mesa de las fiestas, que os habla Miguel Ángel Bustos, y que espero que os haya cuanto menos interesado y, por supuesto, ya sería el culme, entretenido de igual forma. La semana que viene la idea es volver a lo que teníamos que haber hecho esta semana, que es decir, volver al estudio que tenemos como norma y como normalidad. ¿Quién vamos a tener la semana que viene? Pues si no pasa nada, no hay ningún inconveniente, pues la semana que viene tendremos una entrevista con Santiago Ballester, concejal de fallas, de pirotecnia, de mercados, de comercio, en fin. Empezamos esta semana con la semana de la Virgen de los Desamparados. Evidentemente, la mesa de las fiestas se hará eco de esta festividad. En este momento todavía no podemos deciros si vamos a dar en directo la procesión o si haremos unos reportajes relacionados con la misma y con los distintos actos que amparan toda la celebración de la Virgen de los Desamparados. En cualquier caso, por redes sociales os iremos anunciando hasta la semana que viene. Si no, nos vemos y nos escuchamos antes en esa magna procesión de la Mare de Déu dels Desamparats. Hasta la semana que viene o hasta el domingo. La mesa de las fiestas con Miguel Ángel Bustos.